Uno de los trabajos más nobles y peligrosos es ser bombero. El hecho de poner en riesgo tu vida ante las llamas de un incendio a cambio de proteger desconocidos es algo digno de admirar. Hoy te contaré 9 historias de terror de este tema. I Go You Destroys presenta 9 aterradoras historias que involucran bomberos. Número 9. En una fría noche de invierno, la estación de bomberos recibió una llamada de emergencia. Una voz masculina reportó un incendio en una casa abandonada al final del pueblo, un lugar que los lugareños evitaban por las historias de desapariciones extrañas. El equipo, liderado por el capitán Morales, se movilizó de inmediato, esperando encontrar llamas voraces devorando el lugar. Sin embargo, al llegar, la casa estaba intacta, sus ventanas oscuras y su fachada cubierta de polvo, como si no hubiera sido tocada en décadas. El equipo descendió del camión con las linternas encendidas. Mientras revisaban el perímetro, algunos dijeron sentir que eran observados desde el interior. Uno de los bomberos, Ramírez, juró haber visto una sombra moverse detrás de una de las ventanas. Aunque no encontraron señales de fuego, la atmósfera era densa y opresiva. Sin evidencia de un incendio, decidieron retirarse, convencidos de que la llamada era una broma. Mientras se subían al camión, un estruendo los detuvo. Las ventanas estallaron en llamas y la casa comenzó a arder con una intensidad inexplicable. Intentaron usar las mangueras, pero el agua parecía evaporarse antes de tocar la estructura. Desesperados, entraron para buscar a posibles víctimas. Dentro, la casa estaba intacta, sin fuego ni humo, pero las puertas se cerraron tras ellos con un golpe ensordecedor. El reloj en sus radios marcaba la medianoche, pero cuando intentaron salir, el mismo estruendo de ventanas rotas y fuego se repitió, como si estuvieran reviviendo el mismo momento. El equipo se dio cuenta de que estaban atrapados en un bucle temporal. Afuera, las sirenas del camión sonaban una y otra vez, pero ningún auxilio llegaba. Cada vez que intentaban escapar, volvían a la entrada de la casa, enfrentándose a las mismas llamas y sombras que los acechaban desde las ventanas. El capitán Morales, en un último intento por romper el ciclo, se adentró solo en el sótano, donde encontró un viejo teléfono colgado del techo, emitiendo un sonido de llamada constante. Al levantarlo, escuchó la misma voz masculina que había reportado el incendio, repitiendo: «Nunca debieron venir». La historia termina con el equipo aún atrapado, sus radios emitiendo fragmentos de voces que no pertenecían a ninguno de ellos, mientras la casa, incólume, sigue en pie, esperando a su próxima víctima. Número 8. En el pequeño pueblo de San Lorenzo, una estación de bomberos enfrentaba un misterio que desafió toda lógica. Cada noche, sin excepción, recibían una llamada reportando un incendio en el mismo edificio, una fábrica textil abandonada en las afueras. El lugar estaba en ruinas, con paredes chamuscadas y ventanas rotas, pero al llegar siempre encontraban llamas intensas devorando los restos. A pesar de sus esfuerzos, las llamas volvían a aparecer al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Al principio los bomberos pensaron que se trataba de vandalismo, sin embargo, con el tiempo notaron algo extraño. Las llamas no se comportaban como un fuego común, el calor era intenso, pero los materiales cercanos al incendio, como árboles y pasto seco, nunca se quemaban. Además, no había caso de acelerantes ni causas visibles para los incendios. Uno de los bomberos, Vargas, aseguró escuchar susurros provenientes del edificio mientras combatían las llamas, pero sus compañeros lo atribuyeron al cansancio. Cansados y confundidos, el capitán del equipo, Jiménez, decidió investigar la historia de la fábrica. Descubrió que, hace años, un incendio devastador había consumido el lugar durante una jornada laboral nocturna, atrapando a varios trabajadores dentro. Según los registros, el fuego se extendió rápidamente y las puertas de emergencia estaban bloqueadas. Casi 20 personas murieron esa noche, entre ellas varios niños que trabajaban ilegalmente. El dueño del lugar, acusado de negligencia, desapareció poco después, dejando una sombra de tragedia sobre la fábrica. Tras conocer esta historia, los bomberos comenzaron a notar detalles inquietantes durante sus intervenciones.
En medio del humo, algunos juraron ver figuras humanas moviéndose dentro del edificio, siempre en las mismas zonas donde se había reportado las muertes. Una noche, Vargas entró al lugar para intentar identificar el foco de las llamas y salió pálido, afirmando haber visto un grupo de personas en silencio observándolo desde el interior. Sus compañeros lo encontraron minutos después en estado de shock, balbuceando sobre ojos en el humo. El equipo llegó a la conclusión de que los espíritus de las víctimas permanecían atrapados en el lugar, reviviendo su muerte en el fuego que nunca se apaga. Sin saber cómo liberar a las almas, los bomberos decidieron dejar el edificio en paz, pero las llamas seguían apareciendo cada noche. Hoy, los habitantes de San Lorenzo evitan pasar cerca de la fábrica al anochecer, convencidos de que no son simples incendios, sino las almas furiosas de los que murieron buscando justicia en el olvido. Número 7. En la estación de bomberos de Valle Rojo, el bombero Julián comenzó a notar algo extraño en el espejo retrovisor de su camión durante los rescates nocturnos. Una figura borrosa aparecía detrás de él, pero al voltear no había nadie. Con el tiempo, la imagen se volvió más clara. Era Mateo, un compañero que había fallecido meses antes en un incendio mientras intentaba rescatar a una familia atrapada. Al principio, Julián lo tomó como una alucinación causada por el cansancio, pero pronto la figura comenzó a moverse, señalando direcciones específicas. Durante un rescate en un edificio en llamas, el espectro señaló hacia una habitación que los bomberos no habían revisado. Al seguir la indicación, encontraron a una madre y su hija atrapadas bajo los escombros, salvándolas a tiempo. La noticia corrió entre el equipo y aunque algunos no creían la historia, otros comenzaron a notar la presencia de Mateo en el espejo. Lo que parecía ser una ayuda sobrenatural comenzó a volverse inquietante. Durante un incendio en una fábrica, Mateo señaló un área que parecía segura, pero cuando Julián y su equipo entraron, el techo colapsó, atrapándolos por horas. Julián logró escapar y mientras huía, vio a Mateo en el espejo, esta vez con una expresión de advertencia, como si intentara disculparse. Con cada misión, las indicaciones del fantasma se tornaron más confusas y peligrosas. Una noche, Julián decidió confrontar la figura en el espejo. Estacionó el camión en la oscuridad y lo miró fijamente. Mateo apareció, pero su rostro estaba cambiado. Lucía cansado y desesperado. «Ayuda», murmuró una voz en silencio. Julián entendió que su compañero no estaba guiándolos a propósito hacia el peligro, sino que estaba atrapado, reviviendo su muerte y buscando algo que lo liberara. Desde entonces el camión permanece guardado en el fondo de la estación sin ser utilizado. Los bomberos aseguran que, en noches de rescates difíciles, pueden escuchar golpeteos suaves en los espejos, como si Mateo aún estuviera ahí, tratando de guiarlos o de advertirles que el peligro nunca termina. Número 6. En una noche tranquila, la estación de bomberos de San Marcos recibió una llamada urgente sobre un incendio en una vieja casa en las afueras del pueblo. Al llegar, las llamas consumían la estructura rápidamente y los bomberos se apresuraron a entrar para buscar sobrevivientes. En una de las habitaciones encontraron a una niña de cabello oscuro abrazando un muñeco de trapo. Estaba ilesa, pero en estado de shock. La sacaron del lugar justo antes de que el techo colapsara. Sin embargo, algo extraño sucedió. Cuando intentaron interrogarla, la niña permaneció en silencio, mirando fijamente a cada miembro del equipo con una expresión vacía. Al regresar a la estación, los bomberos se preocuparon por la falta de información. Nadie había reclamado a la niña y no había reportes de una familia viviendo en la casa incendiada. A medida que pasaban las horas, cosas extrañas comenzaron a suceder. Pequeños incendios espontáneos aparecían en diferentes áreas de la estación. Un escritorio comenzó a arder sin motivo y una de las mangueras explotó en llamas, aunque estaba llena de agua. Cada vez que alguien intentaba acercarse a la niña o hablarle, los incidentes aumentaban. El capitán Gutiérrez decidió investigar la propiedad donde había ocurrido el incendio. Revisando archivos antiguos, descubrió que esa misma casa había sido el escenario de una tragedia hace más de 20 años. Una familia entera murió atrapada en un incendio, y entre las víctimas estaba una niña que, según los informes, nunca fue encontrada.
Los vecinos afirmaban que el fuego había sido provocado, pero el culpable nunca fue identificado y el caso quedó sin resolver. De vuelta en la estación, uno de los bomberos, Carlos, intentó comunicarse con la niña, mostrándole un viejo recorte de periódico sobre la tragedia. Para su sorpresa, la niña señaló el artículo, específicamente la imagen de un hombre sospechoso que había sido investigado y liberado por falta de pruebas. De repente, el muñeco de trapo que llevaba en brazos comenzó a arder y la niña desapareció frente a sus ojos, dejando solo el olor a humo. Desde ese día los incendios cesaron, pero el equipo quedó marcado por el suceso. En las noches más tranquilas, algunos aseguran que ven la silueta de la niña en los alrededores de la estación como si estuviera vigilándolos. Otros creen que solo quería justicia y que su espíritu finalmente encontró paz. Sin embargo, cada vez que un incendio, especialmente misterioso, aparece en el pueblo, no pueden evitar preguntarse si ella está intentando comunicarse una vez más. Número 5. Una noche oscura, los bomberos de la estación 27 recibieron una llamada urgente. Un incendio había estallado en el antiguo Hospital Psiquiátrico de San Andrés, un edificio abandonado que había estado cerrado durante más de 40 años. La estructura era conocida en el pueblo por las leyendas que la rodeaban. Se decía que, en el pasado, un gran incendio había matado a muchos pacientes y trabajadores, dejando sus espíritus atrapados en el lugar. Aunque escépticos, el equipo partió rápidamente hacia el sitio. Al llegar, el edificio estaba envuelto en llamas que iluminaban el cielo nocturno. Los bomberos comenzaron a trabajar para controlar el fuego, pero algo se sentía diferente. Mientras revisaban las salas en busca de posibles víctimas, comenzaron a escuchar gritos y sollozos provenientes de las habitaciones superiores. ¡Ayúdenos! ¡No podemos salir!, eran algunos de los gritos que resonaban entre las paredes junto con el ruido de pasos apresurados. El capitán Ramírez ordenó que se dividieran en equipos para buscar a los supuestos atrapados. Sin embargo, cada vez que abrían una puerta o seguían un sonido, encontraban las habitaciones vacías. Uno de los bomberos, Lara, encontró una carpeta en una de las oficinas aún intactas. Al revisarla, se dio cuenta de que contenía documentos antiguos, registros médicos de pacientes que habían estado en el hospital. La mayoría de los nombres estaban tachados y las fechas coincidían con un incendio que, según las historias, había ocurrido décadas atrás. Mientras Lara seguía leyendo, notó que las voces que escuchaba coincidían con los nombres de los registros. Una habitación en particular llamó la atención del equipo, la sala 13, donde los gritos eran más intensos. Al entrar, la temperatura bajó de repente y una ráfaga de viento cerró la puerta detrás de ellos. En las paredes ennegrecidas vieron marcas como si manos carbonizadas hubieran intentado salir, arañando desesperadamente. El equipo logró salir ileso, pero cuando las llamas finalmente se extinguieron, el edificio quedó reducido a cenizas. Sin embargo, lo que perturbó a los bomberos fue lo que descubrieron al revisar sus cámaras corporales. En las grabaciones aparecían figuras humanas en los pasillos, sombras que se movían rápidamente y rostros desfigurados que observaban desde las ventanas. El antiguo Hospital Psiquiátrico de San Andrés fue completamente demolido semanas después, pero los bomberos que estuvieron esa noche aseguran que las voces aún los persiguen en sus sueños, pidiendo una ayuda que nunca podrá llegar. Número 4. Una noche de tormenta eléctrica, la estación de bomberos de Las Piedras recibió una llamada de emergencia. La sirena roja del sistema se activó, pero el monitor no mostró la dirección del incidente. Los operadores intentaron rastrear la ubicación, pero la línea estaba llena de estática y lo único que se escuchaba era un susurro débil. «Vengan, ahora». Aunque desconcertados, el capitán Ortega decidió enviar un camión para investigar. El equipo subió al vehículo y las luces y sirenas se encendieron mientras desaparecían en la carretera bajo la lluvia torrencial. Horas después, el camión no había regresado. La estación intentó contactarlos por radio, pero solo obtenían ruido blanco como respuesta. Inquietos, revisaron las cámaras de seguridad para entender qué pudo haber sucedido. En las grabaciones se veía cómo el camión salía con normalidad, avanzando hacia la carretera desolada. Sin embargo, al llegar a un tramo oscuro, las imágenes mostraban algo extraño.
Una figura oscura y alargada apareció en el borde del camino. Sin detenerse, el camión pasó junto a ella, pero la figura se movió rápidamente y se subió a la parte trasera, como si la tormenta lo hubiera traído consigo. Segundos después, la grabación se distorsionó y el camión simplemente desapareció del cuadro. No hubo rastro de frenadas ni indicios de un accidente. Las siguientes imágenes mostraban únicamente la carretera vacía, iluminada por los relámpagos. Los bomberos restantes organizaron una búsqueda recorriendo el trayecto que el camión debía haber tomado, pero no encontraron nada. La carretera estaba vacía y no había señales de las luces de emergencia ni de los neumáticos en el barro. Al día siguiente, tras despejarse la tormenta, un campesino que vivía cerca del área llegó a la estación con un casco carbonizado que había encontrado en un terreno baldío. Aseguró haber visto una luz roja intermitente en el lugar, pero cuando se acercó solo encontró silencio y el casco entre las cenizas húmedas. Desde esa noche, la estación evita responder a llamadas sin una dirección específica y los bomberos más supersticiosos aseguran que en las noches de tormenta se pueden escuchar los ecos de la sirena roja en la distancia, como si el camión perdido aún intentara regresar, llevándose consigo su oscuro pasajero. Número 3. En una estación de bomberos de un pequeño pueblo, un antiguo casco rescatado de un incendio comenzó a ser motivo de temor entre los miembros del equipo. El casco, con marcas negras y abulladuras profundas, había pertenecido a un bombero que murió en servicio años atrás, atrapado en un incendio que destruyó la vieja estación donde trabajaba. Cuando el lugar fue reconstruido, el casco fue encontrado entre los escombros y colocado como un recordatorio de su sacrificio, pero con el tiempo su presencia trajo consigo un aura inquietante. El primero en usarlo fue Ramírez, un bombero novato que necesitaba equipo mientras esperaba su asignación oficial. Desde el momento en el que se lo puso, Ramírez comenzó a experimentar visiones. Durante una práctica nocturna, juró ver las llamas de un incendio envolviendo el camión, aunque todos los demás lo veían intacto. Más tarde, en su turno, sufrió una crisis nerviosa tras asegurar que alguien le susurraba desde el casco: "No es tuyo". Con el casco guardado nuevamente en la sala de equipos, otro bombero, Ortiz, se burló de las historias y decidió usarlo para un ejercicio. Sin embargo, en plena simulación, Ortiz salió corriendo del edificio, gritando que el techo estaba a punto de colapsar. Cuando sus compañeros entraron, no había nada fuera de lo normal, pero Ortiz insistía en que había visto a un hombre atrapado entre las llamas, implorando ayuda. Con cada incidente, las sospechas sobre el casco crecían. El capitán de la estación investigó su historia y descubrió que pertenecía a un bombero llamado Luis, quien había muerto cuando un incendio repentino atrapó a todo su equipo en un sótano. Luis intentó advertir a los demás, pero sus gritos se confundieron con el rugir de las llamas y ninguno sobrevivió. Desde entonces, el casco parecía estar vinculado a esas tragedias, atrapando fragmentos de los últimos momentos de sus dueños. Una noche, el casco desapareció de la sala de equipos y nadie admitió haberlo movido. Sin embargo, cada bombero comenzó a tener sueños similares. Un edificio en llamas, el sonido de gritos y un hombre con un casco carbonizado pidiendo que lo dejaran descansar. Cuando el casco finalmente apareció de nuevo, estaba en el centro de la estación, rodeado de marcas de ceniza en el suelo, como si hubiera sido arrastrado. Desde entonces el casco fue sellado en una vitrina y nunca más utilizado. Pero en las noches más tranquilas, algunos bomberos aseguran escuchar susurros provenientes de su interior, recordándoles que el pasado nunca se apaga del todo. Número 2. En las afueras de la ciudad se encontraba una antigua estación de bomberos cerrada desde hace décadas. Los rumores locales decían que estaba embrujada. Según las historias, un incendio repentino había consumido el edificio hace 40 años, atrapando a todo el equipo que trabajaba esa noche. A pesar de los intentos de rescate, ninguno sobrevivió y desde entonces el lugar permanecía desierto, un recordatorio silencioso de la tragedia. Una noche, un grupo de bomberos jóvenes decidió investigar la estación, intrigados por las leyendas. Armados con linternas, cruzaron el oxidado portón principal.
Dentro, el aire era pesado, impregnado de un extraño olor a ceniza y humedad. El lugar estaba cubierto de polvo y los restos de un equipo antiguo se encontraban esparcidos, como si el tiempo se hubiera detenido el día del incendio. Mientras avanzaban, comenzaron a escuchar sonidos inexplicables, pasos que resonaban desde el segundo piso, aunque el edificio estaba vacío. De vez en cuando, un murmullo lejano rompía el silencio, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Al llegar a la sala de reuniones, encontraron una pizarra con mensajes escritos en tiza que parecían recientes: "No entren" y "peligro inminente". Uno de los bomberos, intrigado, intentó borrar los mensajes, pero la tiza no se movió, como si estuviera grabada en la superficie. En la sala de equipos hallaron cascos y trajes calcinados. Uno de los trajes tenía el nombre de Capitán Álvarez bordado, lo que coincidía con los registros del antiguo líder de la estación. De repente, las linternas comenzaron a parpadear y un estruendo se escuchó desde la planta baja. Al regresar, encontraron las puertas principales cerradas, aunque las había dejado abiertas. El grupo intentó mantener la calma, pero el ambiente se volvió opresivo. Uno de ellos, Javier, juró haber visto una figura en el extremo del pasillo, un hombre alto con un casco y uniforme cubierto de hollín. La figura levantó una mano señalando hacia la salida antes de desvanecerse en el aire. Asustados, los bomberos corrieron hacia la puerta, que se abrió de golpe justo antes de que llegaran. Al salir, escucharon un grito desgarrador que provenía del edificio, seguido de un intenso calor que les obligó a retroceder. Cuando miraron atrás, vieron humo negro saliendo de las ventanas. Aunque no había fuego visible, decidieron no volver jamás. Días después, mientras revisaban la historia de la estación, descubrieron un detalle que los dejó sin aliento. El aniversario del incendio había coincidido con la noche en la que ellos entraron. Desde entonces evitan hablar del suceso, pero todos saben que algo o alguien sigue vigilando desde dentro, esperando advertir a quien se atreva a cruzar sus puertas. Número 1. En medio de la densa noche de Culiacán, el restaurante Ranch Roll ardía como un faro maldito. Las llamas devoraban con furia cada rincón del lugar mientras el equipo de bomberos llegaba al llamado, enfrentando una misión que jamás olvidarían. Al descender de sus camiones y prepararse para combatir el fuego, un silbido inquietante atravesó el aire. Las primeras balas explotaron contra el suelo cercano. En cuestión de segundos, lo que parecía ser un simple incendio se transformó en una emboscada mortal. Los disparos eran constantes, viniendo de las sombras como un ataque invisible. Los bomberos, aturdidos, buscaron refugio tras sus camiones, sus corazones latiendo al ritmo de las ráfagas. Las mangueras preparadas para disparar agua contra las llamas quedaron olvidadas mientras el grupo intentaba sobrevivir. Algunos se lanzaron al suelo, otros, desesperados, se cubrieron con el equipo que llevaban, pero las balas no daban tregua. Cada disparo resonaba con fuerza, amplificado por la proximidad del fuego, que rugía como un animal hambriento. El fuego no esperaba, extendiéndose sin control, mientras los bomberos se encontraban inmovilizados. Cada intento de acercarse al restaurante era sofocado por nuevos disparos. Las luces de las sirenas parpadeaban en el humo espeso, creando un espectáculo surrealista donde el fuego y la violencia se entrelazaban. Era una batalla perdida, no contra el incendio, sino contra la brutalidad de quienes se escondían en la oscuridad, dispuestos a evitar que el equipo cumpliera su labor. Con cada minuto que pasaba, el restaurante se desmoronaba, convirtiéndose en cenizas. Cuando los bomberos finalmente, obligados a retroceder, se retiraron con el peso de la impotencia. Cuando amaneció, el horror de la noche se reveló por completo. No solo el Ranch Roll había caído, sino también 5 vidas en otros rincones de la ciudad. Culiacán despertó con una herida más profunda, marcada por el eco de las balas que aquella noche no dejaron un lugar para el heroísmo. Cabe destacar que esta no es una historia de terror inventada, fue una historia real ocurrida hace unos días en este narcoestado llamado México. ¿Cuál fue la historia que más te gustó? Dímelo en la sección de comentarios.
La palabra clave para saber que llegaste al final de este video va a ser fuego, así que comenta fuego para saber que llegaste al final. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Aigo Yo Destroys, tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.